Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de las 5 reglas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este libro. La historia del loco, escrito por Jon Katzenbach y publicado en el 2004, es una novela que muchos dicen que entra en el género de novela policíaca, pero a mí me parece que es mucho más que solo una novela de investigación o de policías, sino que tiene que ver con muchas cosas mucho más profundas, así que a mí solo me gusta englobarla en el género normal de novela. ¿Por qué? Porque abarca muchísimos temas, como vamos a ver a continuación. Esta novela nos cuenta la historia de Francis y de hecho está narrada desde el punto de vista de Francis, quien en el principio de la novela ya es una persona madura, es un expaciente de un hospital psiquiátrico y que tiene ciertos padecimientos psicológicos, los cuales se trata constantemente, tiene un trabajo regular y nos está platicando de lo monótona que suele ser su vida hasta que recibe una invitación para ir a visitar el hospital donde él solía estar, que es el Western. Este hospital va a ser reemplazado por una nueva construcción, entonces quieren hacer como una especie de despido de la construcción para que vayan algunos pacientes que estuvieron internados ahí y algunas personas que conocían el lugar. Francis, entre que quiere y que no, decide aceptar la invitación y una vez que se encuentra ahí le traen muchos recuerdos cuando también conoce a otra persona que también fue un paciente ahí y con el cual tuvo bastante contacto durante un tiempo, al cual le llama Napoleón, y Napoleón le dice que escriba acerca de la historia que vivieron en ese lugar, porque él sabe mejor que nadie qué fue lo que pasó. Y aquí es donde nuestra historia empieza a cobrar mucho interés, y realmente que son las primeras páginas, pero Francis nos empieza a narrar, escrito en las paredes de su departamento, cómo ocurrió toda una historia que inicia desde su llegada al hospital psiquiátrico, cuando tenía 20 y tantos años. Francis es internado por su familia en el hospital psiquiátrico porque escucha voces, lo que podemos identificar después como esquizofrenia. En ese mismo lugar conoce a otro paciente que realmente no está ahí por las mismas razones que Francis, sino que está ahí porque cometió un delito y lo están analizando para ver si realmente pueden imputarlo como una persona normal o lo juzgan como si fuera un paciente pues que no tiene sus facultades mentales completamente bien. A este le llaman Peter el bombero, y le llaman bombero porque su profesión anterior era bombero. Con él desarrolla una amistad bastante bonita, bastante sincera, y Peter funciona como el protector de Francis dentro del hospital. A lo largo de su estadía, Francis va conociendo a diferentes personas, por ejemplo a Cleo, que es una mujer que cree que es la reencarnación de Cleopatra y que sabe citar a Cleopatra de Shakespeare todo completo. ¡Qué impresionante! También conoce a Larguirucho, que es una persona que cree que el mal está acechando y que él es un trabajador que tiene que despedir el mal del lugar y que tiene que estar siempre atento para que el mal no entre a ese lugar. A Noticiero, que es una persona que se sabe todas las noticias que ocurren en diferentes periódicos. Conoce también al director del hospital, que es el hombre al que lo entrevista por primera vez. Conoce al psiquiatra encargado o al doctor encargado, que es el doctor Evans. A las diferentes enfermeras, a los asistentes de seguridad o bueno, los asistentes sociales, y a todos les van dando apodos diferentes porque así los pacientes se comunican entre ellos y para ellos es mucho más fácil aprenderse esos apodos que aprenderse realmente los nombres. Así es como cada quien toma un apodo y Peter, el bombero, apoda a Francis Pajarillo. Es muy interesante esta parte del libro, aunque aún no empieza realmente la sustancia del libro. Sí podemos ver cómo el autor nos va metiendo en este mundo al que llega Francis en el hospital, cómo conocemos a las diferentes personas y sus diferentes trastornos. Creo que esa es una de las cosas que más me gustó de este libro, que el autor no se apresura a contar la historia para que sea atrapante para el lector nada más, sino que también se toma su tiempo en explicarnos cómo funciona el hospital, cómo funciona la vida de cada paciente, al menos desde el punto de vista de Francis, y cómo es que su mente va trabajando. Pero para no hacerles el cuento largo y contarles todo el libro, que es bastante largo y que vale la pena leer, en algún punto de este misterio en el que ocurre en el hospital y de toda esta vida cotidiana que llevan, ocurre un asesinato. Una de las enfermeras aparece muerta. Todo el mundo apunta al Larguirucho, que un día anterior estaba diciendo que la enfermera era la reencarnación del mal y que después aparece, bueno, con las manchas de sangre. Bueno, todo apunta a que él fue. Y la policía, para ellos, la escapatoria fácil es decir, sí, él fue, nos los llevamos. Pero Peter y Francis tienen otra suposición. Primero, porque saben que el Larguirucho no sería capaz. Y segundo, porque ellos al encontrar la escena del crimen
empiezan a ver que hay cosas que no cuadran. A todo esto y a todo este suspenso que ya se empieza a generar en la historia, aparece otro personaje que va a cobrar mucha importancia, que es una fiscal que viene a investigar este crimen, y su nombre es Lucy. Lucy es, como ya les había dicho, una fiscal que está interesada en este asesinato en especial porque es muy parecido a diferentes asesinatos que han estado ocurriendo en diferentes puntos y diferentes estados, pero que tienen el mismo modus operandi y que también tienen las mismas... la curiosidad y la característica más específica son las falanges que el asesino corta. Así que ella piensa que no fue esta persona a la que están culpando, sino que hay una verdad mucho más elaborada escondida detrás. Y así es como empieza esta investigación que hacen entre Francis, Peter el bombero y Lucy para encontrar al verdadero asesino. No les voy a contar mucho más porque la verdad es que el libro se pone muy interesante y de todos modos, aunque les contara un poco más, el mero final, bueno, al menos yo no me lo imaginaba. Es uno de esos finales que dices, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero la verdad es que vale la pena. No hubiera imaginado un final distinto. Yo creo que, a pesar de que no me lo imaginé, como les acabo de decir, creo que fue un buen final para cómo fue dando la novela. Y esa es una de las partes interesantes, que a lo largo de toda la novela el autor nos va dando pistas que no son tan evidentes, pero que al mismo tiempo no solo se enfoca en la investigación, se enfoca en los personajes, en lo que pasa dentro de cada uno, en todo lo que vivieron los personajes antes de que existiera esta historia. Yo siempre les digo, o ya les había dicho antes, que los personajes para mí son la parte más interesante de las historias, y creo que en este libro me volví a acordar de por qué creo que los personajes son mi parte favorita. Creo que el hecho de que escogiera entre los muchos narradores que existen a un narrador esquizofrénico lo hace incluso todavía más interesante, más complejo, y todavía la verdad es que aplaudo la idea porque primero es una idea muy creativa, segundo es un reto porque si ya de por sí es importante sacar una voz del personaje que la defina, ahora imagínense sacar muchas voces de un solo personaje. Y además un personaje que sufre, ¿no? Internamente siempre tiene una lucha. Y esa lucha la vemos plasmada a lo largo de todo el libro, tanto evidente como no tan evidente, y eso es una sutileza que siempre me encanta en los libros, cuando los autores logran que nosotros captemos cosas que realmente no están escritas como tal. Por otro lado, hay tantos temas que pueblan la novela que no solo... Por eso les decía que no me gusta solo encasillarla en una novela policíaca. Sí hay una investigación, pero ese no es todo el punto del libro. El libro tiene tantas cosas que no las puedo mencionar todas, pero, por ejemplo, una cosa que es evidente es todo el aspecto psiquiátrico, de cómo viven los pacientes, de cómo dentro de su locura hay una cordura bastante interesante. Y lo que me causa mucha emoción es ver cómo el autor pueda meterse en la mente de cada personaje y al mismo tiempo hacerlos parecer locos, pero cuando tú los lees a veces parecen más cuerdos que uno. Digo, todos estamos un poquito locos, ¿no? ¿No? Yo digo que sí. Bueno, sigamos. Este tema de cómo viven su vida en el hospital psiquiátrico, de cómo se van relacionando con los demás pacientes, de cómo sus padecimientos realmente son reales y cómo los van expresando, se me hace algo que le da mucha profundidad sobre todo. Por otro lado, sí está la parte de la investigación que está muy bien hecha, te mantiene siempre en suspenso de quién habrá sido el asesino, de cómo habrá pasado todo, de por qué habrá pasado, de dónde vino, quién es, por qué. Y el personaje de Francis lo narra de una forma tan emocionante porque él empieza a entrar en un conflicto entre el bien y el mal. Y ese conflicto creo que es algo que todo el mundo tiene en su vida, pero que él todavía lo vive todavía mucho más porque la gente todo el tiempo le está diciendo que está loco. Y él sabe que está loco, pero sabe que dentro de esa locura tiene su parte de cordura y sabe que tiene que abrazarse a esa parte que lo hace ser él. Y el hecho de que también la historia transcurra en dos tiempos distintos, uno cuando Francis ya es mayor y está recordando la historia, y dos cuando Francis está viviéndolo en ese momento, todavía le da muchos más ángulos a la historia, mucha más profundidad y muchos más temas que abarcar. Porque no solo es la lucha que vivió Francis de 20 y tantos años dentro del hospital, sino la lucha que vive el Francis de 40 y tantos años y de por qué tiene esa lucha que no ha podido dejar de lo que vivió ese día en el hospital y de cómo se va enfrentando a sus demonios mientras escribe en la pared de su departamento. Lo cual todavía es increíble, ¿no? Que escriba en la pared de su departamento me pareció un toque especial a la historia. Y todos estos personajes están tan bien construidos que me lleva a otro punto, y aquí es
tanto una característica, una ventaja como una advertencia. Este tipo de libros no me parece que sea para todo público. ¿Por qué? Porque me parece que mientras vamos más evolucionando en la literatura, la gente se va definiendo por diferentes géneros. Y hoy muchas de las novelas, por ejemplo, juveniles o de las novelas que vemos por ahí anunciadas, tienden a ser muy rápidas en su forma de narrar las historias. Van centrándose en un acontecimiento y cuando menos lo esperas ya viene otro, y así viene otro, y así viene otro. Y los lectores se han vuelto afectos a ese tipo de lectura y ya se han moldeado a ese tipo de lectura. Así que este tipo de libros y de historias en donde el autor se mete mucho más a profundidad en las características de los personajes, en el desarrollo de su historia, de su background, de cómo van viendo las cosas, de lo que está pasando por su cabeza, pero te mantiene en la misma historia y en la misma línea, puede resultar un poco tedioso para algunas personas. Yo no digo que este libro sea tedioso en lo más mínimo, la verdad es que este libro es bastante interesante, pero sí creo que para mucha gente que está acostumbrada a leer un acontecimiento tras otro, como ocurre en otros libros que te mantienen en una lectura mucho más ágil y que no están tan acostumbrados a profundizar tanto en los personajes o en ciertos detalles de la historia, puede resultar algo cansado. Sí hay que saber que este tipo de lectura tiene que ver con que estés dispuesto a entrar en la profundidad de la trama y no solo a leerlo por leerlo. Y las frases, me encantaron muchísimos fragmentos de este libro. Obviamente es cierto que tienes que saber el contexto de la historia, pero traté de encontrar estos fragmentos que me gustaron, que creo que aplican para diferentes cosas. Así que espero que les gusten tanto como a mí me gustaron. Eso ha sido todo por esta vez. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, escríbanlo, suscríbanse a la página, denle like, compártanlo. Como siempre les dejo mis redes sociales, el enlace al libro que yo escribí. Si quieren seguir platicando sobre este libro o quieren dejarme algún comentario sobre qué otro libro quieren platicar, por favor déjenlo en los comentarios, me encantaría escucharlo. Y bueno, nos vemos hasta la que sigue.